Entonces vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías, capítulo 36. Vamos a mirar estos 4 capítulos, 36, 37, 38 y 39. Obviamente pues voy a leer algunas partes de estos capítulos. Hemos estado estudiando el libro de Isaías y estos capítulos del 36 al 39 son un bloque más de las escrituras del profeta Isaías, que es interesante en el sentido de Isaías va a ser un paréntesis desde el punto de vista histórico. Y esto que vamos a meditar hoy es para que nosotros reflexionemos que nuestro Dios es el Dios que está por encima de todo. Amén. Él está por encima de las naciones, Él está por encima de los gobernantes y Él está por encima aún de la historia y de los tiempos. Entonces es importante que nosotros miremos que ese es el Dios al que nosotros le adoramos. Es el Dios al que Él por su gracia y misericordia nos ha permitido a través de Jesucristo poderle conocer y saber que si Él es el Dios que está por encima de las naciones, de los gobiernos, de la historia, pues Él, pues imagínense, cómo no va a tener pues va a estar por encima de nosotros, ¿no? Si Él es el que quita y pone reyes, pues que es el Dios en que nosotros podemos poner nuestra confianza en todo momento. Entonces, este paréntesis que Isaías nos presenta en estos 4 capítulos nos dejan ver que nuestro Dios no es un Dios solamente porque a veces la gente cuando lee las escrituras y le ve algunas profecías, pues lo ve como algo irreal, como algo que no tiene sentido, como algo que no tiene relación con nosotros, pero estos capítulos nos dejan ver que Dios es un Dios que entrelaza todas las cosas, y desde las cosas pasadas, las presentes y las futuras. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que este es un Dios que está presente, Él no está callado, no es ajeno a todo lo que acontece. O sea, no hay nada que a Él le tome por sorpresa, nada a Él le es ajeno. Amén. Entonces es importante para nosotros, porque a veces pensamos que como si a Dios se le fuera algo de las manos, pero a Dios nunca se le ha ido nada de las manos, porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios omnisciente, Él es el Dios omnipresente. Amén. Entonces estas escrituras nos dejan ver que este Dios que a veces nosotros luego lo vemos tan lejano, es tan cercano, pues como cerca de nosotros está la palabra en nuestra boca, en nuestro corazón, para que le invoquemos y Él va a estar ahí a nuestro lado. Amén. Entonces cuando nosotros vemos estas escrituras, sobre todo esta parte que vamos a ver, y esta sección gira alrededor de 2 acontecimientos, varios acontecimientos que ocurrieron durante el reinado de Ezequías. Entonces podemos ubicar a este rey en el tiempo y en el espacio, podemos ubicar a su reino en el tiempo y en el espacio. Los acontecimientos que nos relatan Isaías 36, 37, 38 y 39 podemos ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Y así como estos acontecimientos los podemos ubicar en el tiempo y en el espacio, algunas profecías que no se han cumplido también va a tener su lugar en su tiempo y en su espacio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante que nosotros miremos este testimonio de las Escrituras. Entonces, en esta sección vamos a ver algunos aspectos interesantes que ocurrieron, le repito, en el reinado del rey Ezequías. Esta porción de Isaías 36, 37, 38 y 39, pues se empatan o están correlacionadas con lo que está en Segundo de Reyes 18 al 20 y con lo que está en Segundo de Crónicas 29 al 32. Usted, si quiere ponerse más estudioso, pues están esas secciones de las Escrituras para que vean cómo se va correlacionando. Y esta sección de estos 4 capítulos, una pregunta que salta a la vista es si nosotros vamos a seguir poniendo nuestra confianza en Dios en toda circunstancia o no lo vamos a hacer. Esto es lo que es, digamos que como que el tema central de estos 4 capítulos. Antes de Isaías 36, el Señor ya había puesto, digamos, había confrontado al rey Acaz. El rey Acaz fue el papá de
el rey Ezequías. Y esto ya lo estudiamos, yo nada más estoy haciendo un repaso. Y en alguna ocasión Isaías confrontaba al rey Acaz y le decía, bueno, ¿por qué pones tu confianza en Egipto? ¿Por qué pones tu confianza en las alianzas que hagas con otros reyes, como los reyes de Siria o como los reyes del norte? ¿Por qué no puedes confiar en el rey, en Dios? Acaz, que era el padre de Ezequías, fue un rey que no confió en el Señor. Él confió, en esa ocasión veíamos la parte de Isaías, él confió en Egipto, él confió en las alianzas del hombre, pero Acaz no fue un hombre que aprendió a confiar en Dios. Sin embargo, Ezequías, su hijo, fue un hombre que aprendió a confiar en el Señor. Y cuando usted lee esos pasajes en Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas, se va a encontrar que Ezequías fue un hombre que aunque su papá fue malo y profanó el templo y estaba dedicado a los ídolos, Ezequías fue un hombre que fue valiente, fue un hombre que restauró el culto al Señor ahí en el templo de Salomón, derribó los altares que su padre había edificado. Ezequías fue un hombre que dice la Escritura fue temeroso de Dios. Déjenme leerles algunas cosas que están ahí en Crónicas, no lo busque, yo se lo voy a estar leyendo, ni siquiera lo van a poner ahí. Y se comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, y Crónicas, segundo de Crónicas 29:2 dice lo siguiente: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces Ezequías fue un hombre que tuvo un corazón recto para con el Señor. Dice el Señor, hablando en Crónicas, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, porque su papá las había cerrado, ¿no? Y él, hablando al pueblo, les dijo: nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espadas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado en turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Entonces usted sigue leyendo, hay Crónicas, se va a dar cuenta que Ezequías fue un hombre profundamente temeroso de Dios, que amaba al Señor, que rededicó el templo, que rededicó el altar del Señor. Ezequías fue un rey que celebró la Pascua, que ya tenía años que no se celebraba. Ezequías fue también un hombre que destruyó, quemó. ¿Se acuerda en el Pentateuco, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? El pueblo de Israel empezó a murmurar contra el Señor y el Señor envió serpientes que mordían al pueblo que se había rebelado contra el Señor y morían por causa de esas serpientes. Y el Señor le dijo a Moisés: levanta una asta con una serpiente de bronce y cualquiera que mirare a esa serpiente pues va a ser sanado. Y dice la Escritura que Moisés hizo así: cualquiera que era mordido por las serpientes y miraban esa asta que había levantado Moisés con esa serpiente de bronce, era sanado. Y dice la Escritura en el libro de Crónicas que el pueblo de Israel hizo de esa asta y de esa serpiente de bronce un ídolo al que adoraban. Y entonces Ezequías fue un rey que al ver eso, dice la Escritura que quemó esa serpiente de bronce, porque hasta ese tiempo, dice, hasta el tiempo de Ezequías, ya habían pasado varios años, cientos de años, el pueblo de Israel lo había hecho un ídolo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque pues, es fácil que nosotros los seres humanos queremos ídolos. Y yo quisiera hablar a la iglesia de Centro Cristiano de Vistahermosa: no haga ídolos de hombres, porque en el momento que nosotros dejamos de mirar al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso, a Jesús que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y hacemos ídolos aún de hombres que Él levanta, ungidos por Él, llenos de la palabra del Señor, pero nosotros ponemos nuestra confianza en su consejo, confiamos en ellos y dejamos de mirar al que está atrás de ellos,
al que les da la unción y la revelación y el entendimiento para guiar a su pueblo. El que entienda, entienda, El que entienda, entienda. Lo estamos haciendo un ídolo. Y es importante que nosotros aprendamos a no ser ídolos de nada. El único que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es el Señor. Al único al que tenemos que recurrir es a Él. Y cuando usted lea Isaías 36, 37, 38 y 39, se va a dar cuenta que Ezequías entendió eso. De tal manera, hubo algunas situaciones en su propia vida que Ezequías tuvo que aprender. Pero Ezequías aprendió que en el único que se puede confiar de una manera total y absoluta es en el Dios todopoderoso. Ni siquiera en los hombres, ni siquiera en nuestras capacidades militares. En el caso de Ezequías, ya estamos hablando. Ezequías aprendió que en el único que podía confiar, que podía librarle, que podía sanarle, que podía hacer la diferencia en su vida era el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Amén. Entonces, yo estoy externándole estas, podemos decir, aplicaciones en base a lo que usted puede leer ahí en su casa con cuidado, ¿verdad? Ezequías, entre otras cosas, dice Crónicas, él incluso reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas. El pueblo a los tiempos de Ezequías se había corrompido de una manera terrible, ¿no? Entonces, dice la Escritura que Ezequías hizo lo recto, ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Eso está en 2 de Crónicas 31:20. Ejecutó todo lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Le voy a repetir estos versículos. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, porque a fin de cuentas todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer para la honra y gloria de su nombre, dice la Escritura. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos, porque ni una jota ni una tilde va a pasar de su ley hasta que Él venga. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos que todos nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que somos nosotros, nuestros sentimientos, todo, nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo se rija por la ley del Señor, que es pura y perfecta. Amén. Dice, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dios estuvo con él y así Dios está con todo aquel que le busca, que le ama, no sin fallas, como vamos a ver también en la vida de Ezequías, pero la generalidad de Ezequías fue que él hizo lo bueno, lo recto y lo que era correcto de acuerdo a la ley del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es, le repito, regresando a Isaías, esos 4 capítulos, vamos a confiar, que es el tema, digamos, central de estos 4 versículos, vamos a confiar en Dios en toda circunstancia, vamos a creer en las promesas del Señor de salvación en medio de cualquier circunstancia que acontezca en nuestras vidas, porque cuando hablamos de salvación no solamente estamos hablando de salvación de la vida eterna. Por ejemplo, podemos creer que si de alguna manera algo viene a nuestra vida, alguna situación laboral, de salud, familiar, el Dios al que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que buscamos, al Dios en el que nosotros estamos queriendo hacer lo que es justo, recto y que glorifica su nombre, ese Dios nos puede salvar de esa circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Ahí está la pregunta, ¿verdad? Podemos confiar como Ezequías en un nivel personal en que Él puede sanarnos. En el caso de Ezequías fue así, ¿verdad? Cuando él cayó enfermo, y que él puede librarnos aún de cosas que están más allá de nuestro alcance, que rebasan nuestras fuerzas y que a nuestros ojos parecen que son imposibles de que podamos salir de ellas. Entonces, eso es importante, contestarnos estas cosas, ¿no? Ezequías, él escogió, como vamos a ver ahí en Isaías 36, Ezequías escogió caminar en fe, caminar de la mano de su Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 36. Aconteció en el año 14, versículo 1 de Isaías 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías. Por eso le digo que en la Escritura habla de tiempos y ocasiones. Hasta nos da las fechas, ¿no? ¿Sí se da cuenta que
para que veamos que la escritura no son cuentos, no son así, casi relatos ahí fantásticos. Le repito, se ubican en tiempo, espacio, hay un contexto, hay historia. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Estos hombres eran ministros de Ezequías. Ezequías los envió para que se encontrasen con el enviado de Sennacherib, que es un título. El Rabsacés no es el nombre de este canciller asirio, era un título que se les daba en ese tiempo a este hombre, era así como un primer ministro del rey de Asiria. Por otra parte, recuerde que el reino de Asiria se caracterizaba por ser un reino cruel, un reino que sembraba el terror, un reino que dejaba ahí colgados en árboles y son los precursores de la crucifixión a sus enemigos, y arrasaba con las naciones y dejaba 2 que 3 medios vivos, mutilados, cojos, mancos, todos atormentados por los reyes de Asiria, y los enviaban a otros lugares para que la gente al mirar esos, entre comillas, testimonios, temieran a la invasión de los reyes de Asiria. Así eran los asirios, a los cuales dijo el Rabsaces: decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria. Dice así, fíjese la pregunta. Cuando nosotros entramos en circunstancias difíciles, hay un enemigo de nuestras almas que se llama el diablo, Satanás, que anda como león rugiente. Y cuando vienen acontecimientos a nuestras vidas, cosas que golpean nuestra vida, como dice el Señor, esas olas, esos vientos, esas circunstancias, viene esta pregunta. A veces el diablo nos hace estas preguntas. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En dónde estás apoyándote? ¿Cuál es tu confianza? Tu confianza está en tu capacidad de negociación, tu confianza está en tu fuerza física, tu confianza está en tu cuenta bancaria, tu confianza está en tu juventud, tu confianza está en tu sagacidad ahí para hacer negocios, para hacer las cosas que haces. Ahí está tu confianza. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Esa es la pregunta cuando acontecen cosas en nuestra vida. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas hablando a los mensajeros de Ezequías no son más que palabras vacías, dice el Rabsacés les decía. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Es lo que le está diciendo el Rabsacés a los mensajeros de Ezequías. ¿En quién confías? He aquí que confías. Y aquí es una expresión en un sentido irónica, y hablando el Rabsaces a los mensajeros de Ezequías. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Recuerde que en un sentido Egipto representa, es un símbolo del mundo, ¿no? ¿En qué confiamos? Confiamos en que nuestra empresa es la que está en el Standard & Poor's 500, o sea, las 500 empresas más rentables del mundo. ¿En esa está nuestra confianza? Nuestra confianza está en que tenemos nuestros doctorados, maestrías, y no está mal, no estoy diciendo que no tengamos doctorados, maestrías, ¿no? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él, ¿qué? Entonces, abusado, hermano, porque voy a estar una y otra vez diciéndole lo mismo. ¿En quién está su confianza? No vaya a ser que eso en que usted piensa que le va a sacar adelante, resulte que al final le haga más daño que beneficio. Y si me decís, fíjese hasta dónde puede aún el diablo venir a nuestras vidas y tentarnos, ¿no? Y si me dices, en Jehová nuestro Dios confiamos, estas son las palabras del enemigo de nuestras almas, ¿eh?
Dice, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Le acabo de explicar que en Crónicas habla de que Ezequías hizo reformas profundas, ¿no? Restauró el templo, abrió nuevamente el templo, quitó los ídolos, restauró el servicio, rededicó el templo, el servicio al Señor, ordenó todas esas cosas. Entonces, fíjese, puede ser que el diablo le diga, pues no, ¿de qué te sirve ser un cristiano fiel? ¿De qué te sirve ser un cristiano que estás ahí cumpliendo la ley del Señor? ¿De qué te sirve tantos años de haber permanecido guardando y obedeciendo y siendo un hombre y una mujer que glorifica el nombre del Señor? O sea, está diciendo en otras palabras eso, ¿sí se da cuenta? ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Está hablando de cuando hizo las reformas y quitó los ídolos, ¿no? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. ¿No te iba mejor cuando hacías tus tranzas? ¿No te iba mejor cuando no eras creyente? ¿No te iba mejor cuando...? ¿Verdad? Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Está siendo irónico, ¿eh? O sea, si tú tienes las fuerzas para darme 2000 jinetes, yo te doy 2000 caballos, ¿no? Está siendo irónico. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo, ¿acaso vine yo ahora de esta tierra para destruirla sin Jehová? Fíjese, aún el Rabsaces se atribuye una blasfemia. ¿En qué estaba blasfemando el Rabsaces? Estaba tomando el nombre del Señor en vano y aún estaba diciéndole a Ezequías, mira, Ezequías, aún te digo que yo vengo en el nombre de ¿quién? De Jehová. Entonces, por eso es tan importante la comunión que usted y yo tengamos con el Señor, para estar bien seguros en dónde estamos parados. Estamos parados en la roca eterna, en el Rey de la Gloria, porque aún puede ser que el diablo, ¿verdad?, nos tiente para dudar de la confianza en el Señor y pensar que aún eso es algo que viene de la mano del Señor y a lo mejor no es así necesariamente, ¿verdad? Jehová me dijo, y aquí está la blasfemia del Rabsaces, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joal Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Y bueno, ahí sigue la historia, ¿verdad? Y el Rabsaces les dice a estos hombres que él les iba a hablar en hebreo, ¿verdad? Porque el Rabsaces les decía, mi Señor me envió para que aún el pueblo pues, pueda saber que aún ellos van a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros, ¿verdad? En caso de que no se rindan, le está diciendo en otras palabras, ¿verdad? Entonces el Rabsaces, versículo 13, se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Y el rey dice así, no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y que beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, de tierra, y de pan y de viñas. Pero esta era una mentira flagrante, porque ya le acabo de decir lo que hacían los reyes de Asiria con los enemigos y los lugares a los que ellos conquistaban. ¿Sí se da cuenta de la mentira? A veces el diablo nos puede decir, mira, nos puede mostrar un camino más fácil, ¿no? Y aparentemente es el camino más fácil que pueda mostrarnos el enemigo de nuestras almas, más bien es un engaño, porque a fin de cuentas detrás de eso lo que hay es, abriendo la puerta, está la desolación, la muerte, ¿verdad? El fracaso, la tristeza. No voy a poner el ejemplo porque podemos poner muchos ejemplos. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? El problema, lo que no entendía el Rabsaces es que, y a veces nosotros tampoco lo llegamos a entender, es que ¿cuál Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? Por eso es tan importante que nosotros entendamos de qué Dios estamos hablando. ¿De qué Dios qué Dios es al que tú te cobijas?
¿Cuál es el Dios en el que tú confías? Porque aún le podemos llamar Jesús, pero ¿cuál Jesús? ¿Sí me estoy explicando? ¿Al Jesús de las Escrituras o al Jesús de la religión? De los hombres. Tenemos que saber a quién es al Dios que adoramos, tenemos que conocerlo. Y eso está a tu alcance, por la misericordia del Señor y a mi alcance, ¿ok? ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Recuerde que los asirios, dice la Escritura que al cuarto año del rey Ezequías, en el cuarto año del rey Ezequías, el padre de Sennacherib invadió al reino del norte y se llevó cautivo a todas esas 10 tribus que formaban el reino del norte, en su cuarto año de reinado de Ezequías. A eso está haciendo referencia aquí el Rabsaces. Libraron a Samaria de mi mano. Ya esa historia del reino del norte y por qué los llevó cautivo a Siria, ya lo vimos en su momento. Recuerde que fue por causa de un juicio del Señor al reino del norte, por apartarse del Señor. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Entonces son palabras, yo no sé si las alcanza a ver usted, pero son fuertes, ¿no? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, o sea, los mensajeros de Ezequías, porque el rey les había dicho, no le respondáis. Mire, una cosa que nosotros tenemos que evitar cuando vienen los dardos del enemigo, dice la palabra del Señor, ¿con qué los tenemos que detener? ¿Con qué detenemos los dardos del enemigo? Con el escudo de la fe. No con el escudo de la fe. Bueno, sí con la palabra, pero dice que nosotros tomemos el escudo de la fe para que podamos, ¿qué? Resistir los dardos del enemigo. Y una de las cosas que no podemos hacer es ponernos a dialogar con el diablo, como Eva, o como muchos que empiezan a dialogar, a veces, porque el diablo pues hasta nos habla luego en nuestra mente, ¿no? ¿Con quién tenemos que establecer un primer diálogo cuando vienen estas cosas a nuestras vidas? Ni siquiera con nuestra alma, amado. Porque es una tendencia natural. Empezar a ver las cosas y a hablarnos nosotros mismos. Empezar a tener un diálogo según nosotros mismos respecto a las cosas, pero con el primero que tenemos que recurrir, o al primero, mejor dicho, al que tenemos que recurrir cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida es a Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Por Jehová, ya eso lo meditamos hace poco, por Jehová, ¿qué? Son ordenados los pasos del hombre, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que venir a cobijarnos y platicar y exponer nuestra causa, como vamos a ver? Pues al Dios Todopoderoso, amén. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías, capítulo 37, versículo 1, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Se humilló. O sea, a él, aunque era el rey, dice la Escritura, que él rasgó sus vestidos. Era una manera de expresar el dolor, la congoja. Pues a lo mejor nosotros no nos rasgamos nuestros vestidos, pero sí nos tiramos. ¿No? Y no está mal, pues. No estoy diciendo que esté mal, ni no estoy haciendo burla de eso. Se vale, ¿no? Y se cubrió de cilicio. Cilicio era una vestidura que se ponía cuando había lamento, luto. Era una ropa rasposa, como un símbolo de dolor, de congoja que había en esa persona. Y dice la Escritura que Ezequías rasgó sus vestidos, no le importó que era el rey, ni que le vieran vestido no de sus ropas majestuosas, sino de cilicio, que era una ropa burda, tosca. Pero dice la Escritura que Ezequías se humilló, ¿y qué hizo? Vino
a la casa de Jehová. Por eso es importante, amado, cuando vienen estas cosas y esas cosas golpean nuestra vida, la invitación del Señor es a venir a la casa del Señor, venir a su presencia. Envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. Fíjese, también ellos los puso en sintonía, ¿verdad? Lo enviaron al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías cuando llegaron con Isaías. Fíjese, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. ¿Por qué de blasfemia? Porque el Rabsaces, a nombre del rey de Asiria, le había dicho, ¿quién es ese Jehová en el que confías? ¿Quién es ese Dios en el que confías? No hay ningún Dios que haya protegido a todas las ciudades, todos los países que nosotros hemos conquistado. Ni siquiera tus primos del norte se libraron de la mano del rey de Asiria. Entonces, ¿quién piensas que tú eres para que seas librado del poder del rey de Asiria? ¿Sí me estoy explicando? Y espero que usted pueda aplicarlo a su vida. Dice, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. O sea, la cosa está terrible, ¿verdad? Era una expresión. Quizá oirá, fíjese, aquí pareciera que Ezequías le estaba diciendo a Isaías, pues tu Dios, ¿no? Tu Dios. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo. Otra vez estamos hablando no de una cuestión religiosa, estamos hablando de un Dios vivo. Por eso no es que nosotros nos creamos nada o seamos mejor que nadie, pero por eso no tenemos imágenes a las que postrarnos y a las cuales adorar. Porque las imágenes de yeso, hierro, madera, pues tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no oyen, tienen manos y no los usan, no palpan, tienen pies y no andan, tienen boca, no hablan, ¿verdad? Y semejantes son a ellos los que confían en ellos. Isaías, el Rabsaces, envió a su mensajero para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado, porque siempre hay un remanente, hermano, no todo el pueblo, evidentemente, como ya hemos visto y usted ve en el Antiguo Testamento, no todo el pueblo se consagraba al Señor, como aquí nosotros y los que nos oyen y en todos lados, no todos están dispuestos a confiar aquí en el Señor en toda circunstancia, en todo momento. Digamos, qué bueno que está oyendo esto para que un día tenga el testimonio delante del Dios eterno, de que escuchó esta palabra, ¿no? Pero no todos confían en el Dios vivo, verdadero. Por eso habla de un remanente. La pregunta es, ¿usted es parte de ese remanente que quiere, como el Ezequías, ser un hombre, una mujer que busca lo bueno, lo recto, guardar su vida de acuerdo, vivir de acuerdo a la ley y a los mandamientos del Señor? Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Por eso es importante, por eso dice la Escritura, si Dios es con nosotros, pero tenemos que estar en buenos términos con el Dios eterno, en los términos del Dios eterno, no en nuestros términos, es nosotros siendo siervos de Él, nosotros caminando conforme a su voluntad, nosotros alineados a Él, no Él alineado a nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Y aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y hará que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el Rabsaces halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ella había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tirca, rey de Etiopía, aquí que ha salido para hacer de guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, acuérdese que el Señor le dijo a Isaías que le dijeran a Ezequías, yo voy a enviar un espíritu de rumor para que regrese y ya se aparte de ti. ¿Sí? Y entonces el Rabsaces oye eso y se tiene que retirar y le dice, fíjese cómo todavía el Rabsaces antes de irse
del sitio que habían establecido contra Jerusalén, le dice a Ezequías: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Esas son palabras del mismo infierno. Por eso la cuestión es confiar en el Señor hasta el último día, hasta el último hálito de nuestra vida, amado. Porque a veces nos desesperamos y pues pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Y aparentemente a lo mejor no hay respuesta de algo. Y entonces nuestro corazón se siente confundido, desalentado. Y a veces vienen estas palabras: no te engañe tu Dios en quien tú confías. Pero Dios dice que si tú confías en Él, Él no te va a avergonzar, ¿verdad? Diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Verdad? Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, porque le mandó esto a través de embajadores, esto que acabamos de leer, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Y entonces, aquí ya vemos una proclama más personal de Ezequías. ¿Se acuerda que él había enviado sus mensajeros para decirle a Isaías: dile a ver si tu Dios, ¿verdad? A ver ¿qué puede hacer tu Dios? ¿Verdad? Y Dios le dijo: bueno, para que Ezequías, te voy a mostrar quién soy yo, y voy a enviar un espíritu de rumor para que se aparte el rey de Asiria de sobre ustedes. Y se cumplió la palabra de Jehová, amén. Esos son testimonios, amado, que nos hablan de que Dios cumple su palabra. Por eso tenemos que estar en comunión con Él, para hasta que el Señor nos hable, hasta que el Señor nos diga sí o no, pues estar ahí. Mientras no nos diga sí o no, pues seguimos ahí, ¿no? Si ya nos dice que sí, seguimos ahí esperando que se cumpla el sí, ¿no? Y si nos dice que no, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad, ¿verdad? Y tomó Ezequías las cartas, versículo 14 del capítulo 37, las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Aquí esta actitud de Ezequías también habla de cómo Dios tocó su corazón, ¿verdad? Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, y aquí es algo ya más personal, y eso es algo importante, amado. Siempre tiene que venir un punto en el que tú y yo tengamos un diálogo personal. Ok, podemos orar, la iglesia puede orar, las mujeres pueden orar, tú puedes orar por tus hijos, y tú puedes orar por tu marido, por tu esposa, por lo que quieras y mandes, pero al final de cuentas hay un momento en la vida de cada uno de nosotros en los que tiene que ser algo personal, algo completamente personal. Ni yo puedo vivir la fe por ti, ni tú vas a vivir la fe por mí. Tiene que llegar un momento en el que sea personal la comunión con Dios. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Aquí Ezequías está teniendo un reconocimiento profundo, una comunión íntima, reconociendo quién es Dios. Y es importante que tú y yo tengamos este tipo de entrega, de entendimiento, de comunión. Tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos, la tierra. Inclina, oh Jehová, fíjese, aquí está humillando y solicitando, suplicando. Inclina, oh Jehová, tu oído. O sea, no le está exigiendo. ¿O sí? Con un corazón humilde, Ezequiel está diciendo, Señor, inclina tu oído. Y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, que esta es una escritura que son palabras directamente del rey Ezequías, que no están en el libro de Reyes y de Crónicas. Isaías aquí saca un extracto de estas palabras. Es un salmo de Ezequías que está aquí inserto en este capítulo. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. O sea, tenemos que reconocer las cosas como son, ¿ya?
Podemos a lo mejor reconocer, Señor, las cosas económicamente están muy mal, ¿no? Señor, es una realidad que la inflación está hasta las orejas, ¿no? Es una realidad que el mundo está lleno de confusión, de perversidad. Es una realidad que hay violencia, o sea, no podemos negar la realidad, ¿no? Es cierto, incluso que a lo mejor mi cuerpo está dolido, es evidente, no puedo negarlo, ahí está, ¿no? Y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, sí, fíjese ahora ya Isaías, Ezequías ya no dice, dile a tu Dios, ¿no? Hablando a Isaías. No, ahora él que está reconociendo que Él es su Dios, nuestro Dios. Amén, hermano, eso es importante, nuestro Dios. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. O sea, si algo va a ocurrir en nuestras vidas, un milagro o algo, también va a ser, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para que testifique, sea una oportunidad para que eso lo usemos como un elemento de testimonio a la gente, ¿no? La gente nos da sus testimonios. La otra vez estaba con una vecina que tiene su tiendita y me estaba platicando su testimonio de su religión. Y yo me quedé pensando, ¿y los testimonios de nosotros? ¿No? La gente habla de los testimonios de lo que ocurre en su religión, ¿y nosotros? Si algo acontece en nuestra vida, ¿para qué es? Para que eso en su momento lo ocupemos como una oportunidad para dar testimonio ¿de quién? De nuestro Dios, amén, del Dios vivo, del Dios eterno, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Una vez le dije a un compañero, mi confianza no está ni en, le dije el nombre del que en ese tiempo era mi jefe, ni está en la empresa en la que yo trabajaba. Decía, mi confianza está en mi Dios, y Él, pues ahorita estoy aquí, si no estoy aquí, pues Él sabrá qué hace en mi vida. Amén. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Fíjese, Dios contesta, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? Por eso, si usted está en buenos términos con Dios, mire, por eso dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted y yo preocupémonos de estar en comunión con el Señor, en buenos términos con Él, y Él va a pelear por nosotros nuestras batallas. Él va a estar haciendo, Él va a dar la cara por nosotros. Él va a saber cómo lo hace o cómo no lo hace. Amén. Contra quien has alzado tu voz y levantaste tus ojos en alto, dice, ¿contra quién? Perdón, como pregunta. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Versículo 25, yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Así era, en un sentido figurado, era el orgullo y la soberbia del rey de Asiria, es lo que está diciendo Isaías. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde de los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vámonos al versículo 31, así sigue diciéndole el Señor a través de Isaías a Ezequías. Dice, lo que hubiere quedado de la casa de Jehová, de Judá, y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, es una promesa del Señor. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios
lo sigue testificando hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el reinado de Egipto, el reino de los faraones ya desapareció, ¿no? El reinado del imperio asirio ya desapareció. El reinado del imperio babilónico ya desapareció. El reinado del imperio griego ya desapareció. El reinado imperio de ¿qué me falta? Medo-persa ya desapareció. El reinado y el imperio romano ya desapareció. ¿Y quién sigue ahí como un testimonio de que Dios es el Dios de eterno? Israel, el pueblo judío. Sigue ahí. Que no crean, es otra historia, ¿no? Dios ya los va a atender también en su momento, va a tratar con ellos. Pero eso es el testimonio del Dios de Israel. Hasta hoy siguen ellos. Y han desaparecido muchas naciones, pero ellos siguen ahí, ¿no? ¿Se da cuenta? Dios sigue cumpliendo su palabra. Gloria a Dios. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Vamos a quedarnos aquí en el 37, pero ya después en la otra plática que tengamos, seguimos como en el 38 y 39. Vamos a seguir aquí. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrarán en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Lo que le está diciendo Dios a Ezequías es que ni un pie iban a poner ellos en Judá, en el reino del sur. Y eso lo dijo Dios, y así se cumplió. Pero como vamos a ver cuando lleguemos al 38 y 39 y después los capítulos de Isaías 40 al 60, cuando Dios les va a decir a ellos, pero va a venir también el imperio babilónico y se los va a llevar y no va a quedar aquí nada. Y eso también se cumplió, porque Dios, su palabra, cuando Él la dice, la cumple. Y eso es tremendo, porque también tenemos que tomarlo en serio con respecto a la eternidad. El que me confiesa delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Esa palabra también se va a cumplir. Eso es tremendo, eso debe de producir en nosotros un temor reverente al Señor, ¿verdad? Versículo 34, por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Fíjese, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo, porque Dios le dio una palabra a David, su siervo. Y las cosas que hace el Señor en primer lugar es porque el Dios eterno siempre va a ir a reivindicar su nombre, y su nombre nunca va a ser avergonzado, y su nombre nunca va a ser pasar por alto aquel que blasfeme su nombre. Así. Y fíjese el versículo 36, ¿qué ocurrió? Y salió el ángel de Jehová. Este hombre, este imperio que decía que le dieran unos jinetes para que él diera 20,000 carros, ¿verdad?, errados. Dice la Escritura que un solo ángel fue enviado por el Señor y mató 185,000 en el campamento de los asirios. Un ángel. 185,000 hombres, un ángel exterminó. Por eso el Señor Jesús le decía a Pilatos, mira, estas cosas están aconteciendo porque hay un programa, hay un propósito eterno que está ahí ordenado desde los cielos, ¿no? Y me tienes aquí pues porque así está establecido, porque si mi reino fuera de este mundo, pues yo hubiera mandado una legión de ángeles. El Señor no mandó una legión de ángeles. ¿A cuántos mandó el Señor? Un solo ángel. Y los ángeles no, aunque tienen poder, pues no se comparan con el del Dios Todopoderoso. ¿Sí me estoy explicando? Y ese ángel acabó con 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana aquí, que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive.
Y aconteció que mientras adoraba en el templo, fíjese en contraste, ¿verdad?, con el rey Ezequías, el rey de Asiria, Sennacherib, mientras estaba en el templo de Nisroch, su dios, tremenda cosa, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esardón su hijo. ¿Ok? Aquí vamos a dejarlo. Yo le ruego que estudie, que lea en su casa Isaías 38 y 39. Ese no se va a indigestar, es pura historia para que no diga, ay, eso no lo entiendo. Pero le va a alentar su corazón. Y en esta parte, este capítulo 36 y 37, vimos cómo Ezequías aprendió a confiar en el Dios de Israel en una circunstancia, digamos, no personal. O sea, era algo que tenía que ver con la nación. Pero Isaías 38 y 39 va a hablarnos de una circunstancia en la que Ezequías ya tuvo que confiar en el Señor de manera personal. Porque vino una enfermedad de muerte a Ezequías. Y Dios le dijo a Ezequías, prepárate porque vas a entregar el equipo. Bueno, te vas a morir pues. Prepárate, ordena tu casa porque te vas a morir. Y con esto lo voy a dejar. ¿Usted está preparado porque va a morir? Porque todos los que estamos aquí vamos a morir un día. Todos. En el caso de Ezequías, pues así quiso tratar Dios con Ezequías, avisándole que se preparara, le dio tiempo de que ordenara su casa. Pero hoy también Dios nos da tiempo. Hoy es el día aceptable de ordenar nuestra casa. ¿Y por dónde podemos comenzar a ordenar nuestra casa? Pues comenzando por tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy podemos empezar a ordenar. Y aunque no esté hablando también de salvación, hoy también nosotros podemos ordenar nuestra casa, hermano, en algún aspecto de nuestra vida, en algún aspecto financiero, en algún aspecto de relación. En cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, buscad que pues nos podamos ir, ahora sí que se diga, descanse en paz, ¿no? ¿Sí me explico? Descanse en paz. Esa palabra no está muy bien aplicada luego, pero la mejor manera de descansar y estar en paz es ordenando nuestra vida en Dios. Amén. Señor, queremos darte gracias porque tú eres el Dios de las oportunidades, Señor, es el Dios de la esperanza, el Dios que todos los días nos anima a confiar en ti, esperar en ti. Tú quieres que la gente no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Tú quieres que la gente podamos, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida, aprender a confiar en ti. Cuando las cosas marchan, pues desde el punto de vista humano, bien, pues a veces se nos olvida, Señor, que aún en eso es la bendición tuya. Es un peligro ese, es el que las cosas, pues no quisiéramos que las cosas marcharan mal, pero a veces, Señor, se nos olvida que aún en lo bueno, tú estás ahí, Señor. Pero también cuando acontecen estas cosas en nuestra vida, circunstancias adversas, pues aún ahí, Señor, quieres que probar nuestra fidelidad. Ezequías fue un hombre que aprendió a ser fiel a ti, Señor. Un hombre que aprendió en diferentes circunstancias a mantenerse firme en ti, a confiar en ti. Queremos que tú nos ayudes, Señor, no importa las circunstancias externas o personales, aún dentro en nuestro propio cuerpo, en nuestras familias, cosas que nos llegan a causar quebranto y dolor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú esperas de nosotros que expongamos nuestra causa delante de ti para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Hay un trato para cada uno de nosotros y tú tratas de una manera distinta con cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos distintos, Señor. Pero a fin de cuentas, lo importante es que sea lo que venga a nuestra vida, nosotros aprendamos a confiar y a esperar en el Dios vivo. Tú eres un Dios vivo, Señor. No eres un Dios hecho de yeso, no eres un Dios hecho de madera, de hierro, de piedras, no es una escultura, no es algo no es un adorno, no es una pieza ahí para tenerla en un rincón.
No, Señor. Gracias por darnos el privilegio de conocerte a través de tu muy amado Hijo Jesucristo. Nosotros queremos aprender, Señor, de todas estas cosas que hemos estado viendo en tu palabra. Aprender a confiar en ti, Señor. Esperar en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú fortaleces a tu pueblo y nos animas a permanecer así, en esa actitud, en ese espíritu. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu gran misericordia, en el nombre de Jesús.